Ok. Todavía no. Está cargando un por Facebook. No. Mm, Ya, estamos en Facebook. Listo, entonces comenzamos nomás. Comencemos. Listo, ok, les vamos a dar la bienvenida entonces. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, en conjunto con la Facultad de Economía y Administración, en conjunto con el Instituto de Economía Aplicada Regional IDEAR y el Observatorio Regional de Desarrollo Humano ORDUM. Les damos la más cordial bienvenida al seminario titulado Finanzas Municipales en Déficits, proyecciones en un escenario de recesión económica, el cual tendrá como objetivo analizar el escenario financiero que enfrentarán las municipalidades chilenas post pandemia, enfrentando quizás la peor recesión económica mundial desde la Gran Depresión, según las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. Actualmente las municipalidades están realizando un esfuerzo significativo para enfrentar un escenario de total incertidumbre. Además de la caída de los ingresos municipales después del estallido social, se suma esta pandemia donde las municipalidades han debido implementar una serie de programas sociales en apoyo de la población obviamente más vulnerable. Sin embargo, este escenario no se vislumbra mejor para las finanzas. Se avecina esta recesión económica mundial que hará que este escenario sea mucho más complejo y que también va a exacerbar aún más las desigualdades socioeconómicas entre las comunas, teniendo municipalidades económicamente más preparadas para enfrentar esta crisis que otras, lo que obviamente va a repercutir inevitablemente en la calidad de vida de todas y todos. Por tanto, es crucial contar con algunas predicciones de escenarios obviamente basados en evidencia técnica que permitan vislumbrar las necesidades futuras, más aún cuando las municipalidades necesitan dicha información para justificar sus necesidades de, por ejemplo, mayor financiamiento a nivel central o a nivel regional. También este seminario discutirá dichos escenarios, aportando obviamente información útil y precisa y que va a ser de gran utilidad para los hacedores de política pública y que va a contribuir a comprender la importancia de dotar de mayores herramientas institucionales y recursos financieros para los gobiernos locales y para garantizar un desarrollo equitativo y territorial de nuestras comunidades. Por tanto, para realizar esta discusión vamos a contar con las siguientes y los siguientes panelistas. En primera instancia tenemos a Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta y presidenta de la Asociación de Municipalidades de la región de Antofagasta. Te damos la bienvenida, Karen. Muchas gracias, Yasna. Está José Hernández, que es director del Instituto Chileno de Municipalidades y que pertenece a la Universidad Autónoma de Chile. José, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, Dusan Paredes, a quien también le damos la bienvenida. Bueno, la modalidad de este conversatorio, seminario, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo voy a hacer algunas preguntas, 3 a 4 preguntas más o menos, en donde cada uno de nuestros panelistas tendrán aproximadamente 4 minutos para responder, en donde también esperamos la dinámica de nuestros panelistas, obviamente atendiendo a las réplicas que hay, obviamente, con cada una de las preguntas. Y después de ello, vamos a seguir con una ronda de preguntas en donde ustedes pueden realizar a través de Zoom y también de forma escrita a través del chat. Y también vamos a recibir consultas vía Facebook porque este conversatorio también se está transmitiendo en vivo vía Facebook. Bien, para empezar esta discusión, a mí me gustaría pensar en este escenario acerca de qué hubiese pasado si las municipalidades hubiesen tenido las atribuciones para poder decretar, por ejemplo, cuarentenas en sus propias comunas. ¿Qué hubiese pasado con este escenario? ¿Qué hubiese pasado si el gobierno central hubiese trabajado de forma coordinada con los gobiernos locales? ¿Qué hubiese pasado si estas decisiones para enfrentar la pandemia hubiesen tenido este carácter territorial, considerando no solamente las visiones desde el gobierno central, sino que también considerando las realidades de cada uno de los gobiernos locales, que obviamente en términos territoriales suelen ser muy distintas? ¿Qué hubiese pasado si? Yo creo que Karen
podría comenzar a responder esta pregunta y después seguimos con Dusan y con José y obviamente las réplicas que tienen cada uno de ustedes. Sí, bueno, muy buena pregunta, Yasna. Mire, yo creo que la pandemia dejó en evidencia varias cosas y una de ellas es que no existe coordinación entre las autoridades a nivel central, regional, aquí internamente para la toma de decisiones. Y eso se ha reflejado hasta la fecha, donde uno de los actores claves, como somos los alcaldes y la alcaldesa, no hemos tenido mucha incidencia en la toma de decisión. Y evidentemente que la pandemia, yo creo que arrojó esa evidencia que todos hablan de intentar avanzar a través de la descentralización, pero es poco lo que se ha hecho en las últimas décadas. Yo creo que la responsabilidad del Estado ya es enfrentar esto con una mirada muy distinta, donde puedan ahí sumar más actores para poder enfrentar estas situaciones tan complejas. Afortunadamente, este tipo de pandemias se viven, yo creo que cada 100 años, y espero que podamos lograr hoy día entender que independientemente de los colores políticos que cada uno podamos representar, acá hay un objetivo que es común, que es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Y en la forma que hemos trabajado ha sido muy descoordinada, y por lo tanto creo que los municipios, si nosotros hubiésemos llegado a tiempo con decisiones más prácticas del punto de vista local, evidentemente no hubiésemos tenido tantos contagios en nuestras comunas. Y yo lo digo porque algo de conocimiento tengo también en el ámbito de la salud, y cuando no existen tratamientos para enfermedades tan complejas como esta, la aislación social o la aplicación de una medida como cuarentena es efectiva para poder controlar los casos. Bueno, yo puedo tomar el punto luego a la alcaldesa, si les parece. Yo en realidad estaba pensando en justamente lo complicado que debe ser estar en los zapatos de un alcalde, de un gobierno local, en el cual las necesidades son tan palpables y al mismo tiempo las atribuciones son tan distantes, digamos, como la alcaldesa nos decía, ¿no? Yo coincido con la alcaldesa. Yo creo que entre las principales consecuencias que va a traer esta pandemia es desnudar, o sea, literalmente desnudar la precariedad que implica el sistema o la descentralización que hoy en día tenemos en Chile. Yo creo que entre los diferentes aspectos que esto va a generar, estamos apreciando, la alcaldesa lo indica, es decir, yo en realidad trato de entender, y probablemente ahí los que tienen más experiencia política podrían decirlo, pareciera ser o una desconfianza en las capacidades locales, algunas veces creo que es eso, algunas veces creo que es una estructura del poder que nosotros mismos como Estado hemos ido reforzando con el paso del tiempo. Al final del día lo que esto genera es que existen más de 2.000 kilómetros entre el contribuyente que está afectado por la pandemia. Y cuando digo 2.000 kilómetros lo digo literal. O sea, 2.000 kilómetros entre el afectado por la pandemia y quien toma esta decisión. Entonces, yo creo que si uno hace un poco de ciencia ficción, yo creo que hubiéramos podido responder mucho mejor. Bien, yo escuchaba la opinión de la alcaldesa, uno escuchaba la opinión de los alcaldes en otros lugares, que ya tenían, incluso sin tener los datos de disponibilidad a nivel local, ya se podía sentir que esto en realidad necesitaba una acción más activa de los gobiernos locales. Y yo creo de que esto al final del día nos expone. O sea, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy simple y quizá le doy la palabra a José, pero por ejemplo, nosotros como región minera, yo no sé si hemos pensado en lo expuesto que vamos a estar una vez que esto ya decante, por la propia lógica de conmutante y de flujo de conmutación de gente que viene a nuestra región. Porque eso en el fondo lo que va a hacer es que, claro, nosotros como ciudad vamos a estar muy preocupados de lo que nosotros podamos hacer para controlar la pandemia. Pero los propios flujos de personas, de trabajadores de otras regiones, hacen de que nosotros también estemos expuestos constantemente a esto. O sea, nosotros vamos a estar expuestos al resto del sistema ciudad. Entonces,
Eso no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir de que va a requerir un doble esfuerzo. Probablemente los alcaldes locales de municipios mineros van a tener que hacer un doble esfuerzo en poder aminorar esas potenciales. Y eso es un solo ejemplo mínimo del por qué probablemente tenemos que pensar en una descentralización con un mayor nivel de confianza. Bien, yo ahí apelo a la confianza que debe existir en los gobiernos subnacionales. O sea, es decir, acá tenemos alcaldes perfectamente capacitados, personas, universidades regionales, que compiten en los mismos sistemas, que con la misma formación de capital humano, gente con el mismo compromiso, pero que lamentablemente yo creo que hoy en día estamos pagando una consecuencia de un centralismo de 200 años de historia, que por más que intentemos construir, aparentemente nos falta mucho. Aparente, como dice la alcaldesa, ojalá que en el próximo 100 años cuando venga esto, capaz que ojalá que no estemos discutiendo lo mismo. Vale, si me permiten, meto un poquito la cuchara acá. No hago sino suscribir lo que acaban de mencionar tanto la alcaldesa como el decano. Creo que hay un tema de coordinación, como bien dice la alcaldesa, y un tema de desconfianza en las capacidades, ¿no? A la pregunta específica sobre qué hubiera pasado si hubiéramos tenido mayores competencias, si hubiéramos tenido más fortalecidos los gobiernos nacionales. O sea, puede ser una pregunta hipotética y también podemos hacer como algún tipo de ejercicio viendo cuestiones internacionales. Hubo hace, creo que un par de semanas, casi un mes, un reportaje en el país, en España, en el que estaban comparando cómo enfrentaron la pandemia de manera distinta tanto Francia, que es centralizado, con Alemania, que es federal y que tiene mayores competencias a nivel territorial, ¿no? Y decían básicamente que la forma alemana tenía tuvo una gran ventaja en el sentido de que tenía ya capacidades instaladas en los niveles territoriales y además tenía las competencias necesarias para enfrentar este tipo de temas, ¿no? O sea, tenía capacidades, que es un punto que tal vez me gustaría sumar a los dos que ya había mencionado, coordinación, confianza, ¿no? Tenían las capacidades ya instaladas, las cuales se entregan de todas maneras por una idea también, como lo menciona Dusan, de confianza en que pueden y que deben hacer esa responsabilidad, ¿no? De tener esas responsabilidades en los territorios. Si vemos el centralismo, o una de las ideas básicas del centralismo es que, claro, es que se mejora la coordinación teniendo un mando unificado ante una cuestión como lo que está pasando, ¿no? Tenemos un mando unificado, entonces se toma la decisión y se implementa en el territorio de una manera como directa, ¿no? Parece sencillo, ¿no? Parece simple en el sentido de que uno puede como ya tenemos toda la información recopilada nosotros, entonces contrastamos nosotros y lo vamos haciendo a nivel territorial. Pero en términos de emergencia, en términos de crisis como las que hemos vivido, no solamente en una pandemia, pero cuando hemos tenido terremotos, tenemos incendios forestales, tenemos aluviones en el norte, o sea, cada vez que pasa alguna cosa por el estilo, se corta la conexión con el centro porque los que están en un territorio, pues, o sea, están esperando que digan algo desde el centro para poder actuar. Y en realidad ahí es ineficiente el centralismo. O sea, ahí en ese punto es donde está como la gran ineficiencia. Si hablamos que las municipalidades es casi un cliché, todo el mundo lo dice, que las municipalidades son la cara del Estado a la población, ¿no? Que son la puerta de entrada al Estado. Es poco lo que pueden resolver en casos de emergencia si no tienen las capacidades y las competencias para hacerlo. Entonces, en respuesta, yo diría, claro, o sea, podríamos todos esperar que si hubiéramos tenido una descentralización, por lo menos hubiéramos podido generar reacciones desde los territorios, ¿no? Y no es solamente una distancia geográfica, porque aquí mismo en Santiago, yo estoy acá en la municipalidad de Ñuñoa, nosotros estuvimos en restricción, pero la mitad de la comuna estaba en restricción y no se sabía muy bien exactamente por qué. Entonces, claro, una cosa que menciona Dusan es muy buena y es el tema de la desconfianza, porque en estos casos lo que se necesita es una acción entre todos. No puede un solo actor enfrentar una cuestión mundial, global, ¿ya? Entonces, atribuirse la responsabilidad de todo el país, además de ser un poco soberbio, es ineficiente.
porque en realidad no se puede hacer de una sola forma, ¿no? No se puede hacer desde un solo actor. Es la necesidad de la colaboración entre todos los actores para intentar llegar a soluciones. Y esto es lo que nos ha pasado y es lo que nos vamos a enfrentar hacia adelante cuando venga la recesión, que va a venir, que no es, yo creo que eso, no es necesario ser economista para darse cuenta que va a venir un parón importante y tal vez la única solución será más una coordinación y más una confianza, como ya lo han dicho los compañeros de panel. Yo quería agregar un punto cortito antes de pasar a la pregunta que me quedo dando vuelta y quizás la alcaldesa lo puede desarrollar un poquito más. Hay otra consecuencia que tiene esta falta de confianza en los gobiernos subnacionales, y tiene que ver con la lógica de a quién se le pide la rendición de cuentas, ¿no? Este concepto anglosajón que lo llaman accountability, que es como difícil la traducción, ¿no es cierto? Porque resulta que yo hablo como ciudadano de Antofagasta, al final del día, como decía la alcaldesa, independiente de los esfuerzos que se hagan a nivel de gobierno local, uno siempre termina mirando un ministerio. Siempre termina mirando un ministerio. Es como que al final del día los tremendos esfuerzos que se hacen por parte del municipio, siempre, dado la estructura centralista, siempre quedan por debajo del esfuerzo que puede hacer un ministerio. Entonces, esta estructura que tenemos también es peligrosa porque genera una falta de rendición de cuentas. O sea, ¿quién está más cercano a mí del Estado, que es el alcalde? De alguna manera siempre termino entendiendo que parte de su accionar está completamente determinado por un ministerio. Y cuando yo le pido rendición de cuentas a alguien que está tan alejado de mi realidad, eso es súper peligroso también desde el punto de vista del Estado. Entonces, a lo mejor la alcaldesa podría, no sé si está de acuerdo, pero probablemente eso siento yo como ciudadana, no como decano, como ciudadano. No, estoy completamente de acuerdo. Es más, yo creo que hoy día, junto con darle la oportunidad a que nuevos actores sean parte de la decisión de una región, como la futura elección de un gobierno regional, de un gobernador regional, si seguimos la misma dinámica, finalmente se va a transformar en una bolsa de gato, porque para situaciones tan complejas como una pandemia, finalmente ¿a quién lo obedeces? ¿Lo obedeces a aquellos que votaron por ti o sigues la línea de un gobierno de turno? Más allá que sea simpatizante contigo. Y si a eso le sumas hoy día las intenciones que puede tener un alcalde o una alcaldesa, se hace súper difícil manejar una pandemia tan grave como esta. Entonces, y lo que he intentado yo dar a conocer a nivel regional, que se han enojado mucho conmigo, es que hoy día tenemos que gobernar por la región de Antofagasta. Hoy día tenemos que ser capaces de transparentar lo que pasa en la región a nivel central, porque no creo yo que un presidente o una presidenta ponga a alguien para que alguien le mueva la cabeza y obedezca, no sé, a un lineamiento específico, sino que lo que espera un presidente es que el representante de él en la región sea capaz de contarle lo bueno y lo malo que está pasando en una región. Y esa mirada es la que hoy día faltan de los actores clave a nivel regional, que le cuentan como la mitad de la historia, y al no contarle la historia completa, hace que finalmente se tomen las decisiones que no son las mejores. Cuando nosotros decíamos acá a nivel local, por favor cierren La Vega es una fuente de contaminación, y nos decían, no podemos todavía, tenemos que recibir instrucción a nivel central. Yo decía, pero es que del antecedente a la cantidad de contagios que tenemos. Y parte de las personas que fallecieron fue justamente por el contagio que tuvieron de La Vega. Entonces, cuando se toman estas reacciones tardías y no se cierran, genera consecuencias que resultan fatales. Entonces, bueno, ¿para qué están los representantes finalmente? Yo por eso espero que de esto aprendamos todos, que tampoco pretendo que le den más atribuciones ni económicas ni legales a los alcaldes, porque incluso hay algunos que se pueden tomar estas atribuciones y generar también un caos interno o formar caudillos dentro del municipio, porque eso tampoco es bueno. Pero sí que cuando pasen situaciones complejas como esta, nosotros los alcaldes y la alcaldesa podamos tomar decisiones junto con el gobierno regional. Y esa información que sean inamovibles y que esas decisiones sean las que finalmente se practiquen en una región. De lo contrario,
nos va a pasar lo que hoy día está pasando en nuestro país, que los contagios no se han podido controlar, que se ha tenido que cambiar 1 o 2 veces los protocolos para poder tratar, y hoy día, en esta papa tan caliente que está, los municipios hemos tenido que tomar esta responsabilidad, porque ahora el ministro de Salud dijo, bueno, ahora sí que los CEFAM pueden actuar. Es complejo, no hubiese gustado recibir esa papita menos caliente para dar de buscar una solución mucho más preventiva que reactiva. Pero bueno, como te digo, de aquí vamos a tener que sacar varias lecciones, armar protocolos, para que estas situaciones así de descoordinación finalmente no afecten a la comunidad, sino que permiten hoy día enriquecer la labor que hoy día tenemos las autoridades. O sea, que existen cambios en el manejo legal, pero no dificultar la vida de una persona. Y ahora, post pandemia, como recién decía, es dramático. La Municipalidad de Antofagasta, para tirarle una cifra, tuvimos que también ajustarnos el cinturón, y hay una proyección, una contracción económica de cercano a los $10 millones. Imagínense. O sea, me afectó casi el 47% de los proyectos de inversión. O sea, casi la mitad de los proyectos, más bien la mitad, se van a dejar de hacer. Los pagos a la patente minera, de casino, al Fondo Común Municipal, ¿para qué decirle? Entonces, son varios efectos que se están generando por decisiones que finalmente no vienen directamente de lo que nosotros pedimos, sino que vienen medidas muy centralistas y que finalmente no se dan cuenta del impacto económico que está generando en nuestras realidades locales. Ahí sí, la tecnología a veces me falla. Ahí yo me quería detener para continuar con nuestras preguntas. El gobierno central ha realizado una serie de transferencias hacia las municipalidades. Según su opinión, ¿ustedes creen que es suficiente para poder enfrentar este nuevo escenario? Las municipalidades, tal como les comentaba en el contexto, en la introducción de este conversatorio, han realizado una serie de gastos en planes sociales que no estaban previstos, simplemente para poder enfrentar estas nuevas necesidades de la pandemia. Pero ahora, con este escenario de recesión mundial, van a tener que seguir realizando este tipo de ayudas. ¿Estos recursos han sido suficientes o son suficientes, ustedes creen, para poder mitigar todos estos efectos, no solamente de la pandemia, sino que también el nuevo escenario con un alto nivel de desempleo, con una caída de la producción para las municipalidades? A ver, miren, claro que son muy necesarios los fondos que dispone el gobierno para ayudarnos a salir, o más bien para manejar de mejor forma esta crisis social. Lo que nosotros gastamos en un año, lo estamos invirtiendo en tan solo 48 horas. La demanda de la comunidad producto de esta pandemia ha sido, pero gigante. O sea, nosotros hemos tenido que utilizar los pocos fondos que nos quedan municipal, más este apoyo que entregó el Estado para invertir solamente en medidas asistencialistas. Pero ningún Estado es capaz de aguantar medidas asistencialistas en situaciones complejas como la que vive hoy día nuestro país. Por lo tanto, una parte, evidentemente, tiene que centrarse en entregarnos recursos para nosotros ir en ayuda de nuestros vecinos, pero lo que no puede olvidar el Estado, y espero que el Congreso también se ponga en línea, es tener políticas públicas post pandemia. Es decir, ¿qué incentivo? ¿Cómo van a hacer para que las empresas se instalen de manera local, regional o a nivel nacional para tener mayor mano de obra en nuestro país? Porque lo que no podemos hacer es seguir entregando eternamente las canastas familiares a la gente y olvidarnos de que existe un derecho al trabajo, que existe un derecho a la gente a que pueda salir adelante, entregarle estas herramientas. Y creo que ahí no he notado una visión todavía a corto plazo de cómo se va a enfrentar esta situación post pandemia. Porque, insisto, los municipios nos damos abasto hoy día con entregar este tipo de ayuda social. Ustedes se podrán imaginar, una vez que termine el aporte económico que nos hizo el Estado, ¿qué vamos a hacer después de esto? Se nos hace súper difícil, y más aún en esta región, que ocupamos el número 1 a nivel país de la mayor tasa de desempleo. Siempre estuvimos, o la mayoría del tiempo, en pleno empleo, y hoy día ese desempleo incluso tiene rostros de mujer.
Entonces es dramática la situación que vive la región de Antofagasta y por eso no solamente tiene que tener una mirada de beneficios asistencialistas, sino que proyectarnos a breve plazo cómo vamos a enseñar a la gente o cómo vamos a entregarles iniciativas de emprendimiento o fuentes laborales para que podamos salir lo más pronto posible de esta situación compleja. Bueno, en mi turno, yo en realidad he tenido el tiempo estos días de mirar los datos a los que hace alusión la alcaldesa y comparto su preocupación. O sea, si uno a grosso modo mira, hay una de las fuentes de ingresos que los municipios tienen. Por todos lados van a tener bajas, por todos lados. Van a tener baja por la recaudación de impuestos territoriales. Bien. Vamos a tener baja por el pago de las patentes comerciales. Vamos a tener una baja por el pago de los permisos de circulación. Y luego tenemos efectos indirectos que también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, vuelvo al tema de la conmutación. Nosotros exportamos, la alcaldesa lo tiene claro, probablemente a José, nosotros exportamos impuesto territorial al resto de las regiones. La gente vive en otra región, por lo tanto, también perdemos ese efecto. Bien. Somos aportadores netos al Fondo Común Municipal, por lo tanto, tampoco y dado de que todos van a bajar su nivel de recolección, como es un impuesto, al final del día es un impuesto progresivo, digamos, entonces nosotros como ciudad también recibimos menos, aunque sea un delta pequeño, pero recibimos menos ese Fondo Común Municipal. Si uno observa, el aporte central, si no me equivoco, me pueden rectificar, pero creo que va a aumentar en un 10% solamente para reinyectar recursos al fondo. Y como somos aportadores netos, tampoco nos ayuda de mucha manera. Entonces, pareciera ser que todas las fuentes de ingresos bajan. El componente central, que este aporte de 218.000, creo, TM que entrega el gobierno, solamente se incrementa en un 10%. Entonces, aquí yo siempre me hago la pregunta de, bueno, si por la parte compensatoria no tenemos manera de hacer frente a esto, lo que uno esperaría es que los municipios tuvieran la libertad para poder rebuscar más recursos. ¿Bien? O sea, en el fondo, y ahí es donde yo tengo un doble choque con la situación, porque no es solamente de que me llegue menos dinero, sino que no me permiten a mí, como alcalde, hacer algo para incrementar mis recursos, digamos. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el caso de Antofagasta, Antofagasta tiene un mercado de vivienda bastante dinámico. Y creo que puedo decir con certeza de que tenemos el índice de precio de vivienda regional más alto de Chile. Nosotros, hay varias estimaciones de eso. Entonces, pero resulta que para poder yo incrementar mi recolección de impuestos territoriales, tengo que actualizar, ¿no es cierto?, el catastro, actualizar los valores fiscales. Pero tengo que esperar que el Servicio de Impuestos Internos venga cada 10 años, porque tiene cada 10 años, a reevaluar estas casas, ¿no? Entonces, ahí yo me pregunto, ¿y si el municipio tuviera la atribución, por ejemplo, como ocurre en todos los países del mundo? O sea, a cualquier país que uno va, uno puede ver que uno de los principales trabajos que tienen los municipios es fijar los valores de tasación fiscal, porque es ingreso directo. Entonces, cuando uno mira la ciudad de Antofagasta, de acuerdo a la última estadística que yo vi, creo que era 5 de cada 10 casas pagan impuesto territorial. Sí. Solamente están evaluadas por sobre 33 millones de pesos. Es cosa de ver la ciudad lo pujante que es. Y por lo tanto, hay muchas tasaciones que ya sobrepasan ese mínimo, pero que tenemos que esperar 10 años probablemente para que aparezca ese impuesto interno y lo reevalúe. Cuando los alcaldes acá ya tienen el feeling, si yo le pregunto a la alcaldesa, ya debe saber qué área se está reevaluando. Entonces, ese es un excelente ejemplo de que no solamente se va a enfrentar, y ahí termina mi punto, no solamente se van a enfrentar menos recursos, sino que también va a quedar manifiesto la nula capacidad de maniobra que pueden hacer los municipios para aguantar un poco esto. Porque en el fondo, en una situación excepcional, debieran haber soluciones excepcionales. Es decir, si como gobierno local, a lo mejor este sería un buen minuto, lo que voy a decir es políticamente un poco costoso, pero a lo mejor un buen minuto de incrementar el valor, por ejemplo, de tasación fiscal a la gente de más recursos. Es una lógica propia, digamos, pero tampoco tiene ese recurso, digamos. Tampoco lo puede hacer. Entonces,
ahí donde yo digo es como demasiado duro el escenario económico que se avecina y va a ser más duro aún el hecho de tener estas manos atadas en buscar formas de poder apalear esto. ¿Bien? Y el caso de los impuestos territoriales es un ejemplo simple de lo desconectado que está la política central con la recaudación de recursos locales. Y al final eso lo que genera es que efectivamente los municipios quedan más expuestos a esto que viene y que yo creo que va a ser muy, muy complejo. Muy complejo. Los costos de provisión de bienes públicos de Antofagasta son los más caros de Chile. Y es muy preocupante por mi parte. Yo, para un poco apoyar, yo creo que lo que están diciendo ustedes es súper válido, súper fuerte y además que muy al callo, como le dicen en algún lado. Ahora, hay que darse cuenta que no todo, primero, no todo depende del municipio y segundo, los municipios no son todos iguales. O sea, no todos son Antofagasta y no todas las municipalidades pueden generar o contribuir de alguna manera al fondo común municipal como lo hacen ustedes, ¿no? Muchos dependen del 97, 98% de su presupuesto básicamente del fondo municipal, ¿no? La situación en cuanto a los municipios es que, claro, cuando se da una crisis de este tipo, los recursos van a parar en muchas partes y lo que se va a necesitar, en cambio, es inversión, ¿no? Lo que se va a necesitar es como generar inversión y se va a necesitar generar demanda para que empiece a moverse un poco más la productividad. Y en ese sentido, en la situación en la que estamos actualmente, es más bien poco lo que van a poder hacer las municipalidades. Ni siquiera las grandes como ustedes, o las que tienen mejores recursos, que puedan llegar a poder, que igual habrá algunas que pueden llegar a reinvertir de alguna manera. La gran mayoría de municipalidades, la verdad es que no van a tener capacidad de inversión. Va a ser más de supervivencia, más que de intentar motivar la cuestión. Y ahí estamos en una trampa, como bien lo decía Dusan, estamos en una trampa porque no hay una solución con el sistema y el modelo actual que tenemos, no hay una solución pronta. O sea, la única forma es que el gobierno central se ponga. Y porque así está hecho el sistema, porque el sistema está hecho en una dependencia, ¿no? Todas las municipalidades y las regiones dependemos del gobierno nacional. Entonces, a menos que el gobierno nacional plantee, como decía bien la alcaldesa, planes de inversión a nivel territorial, ojalá, invitando a los territorios para que sepan cuáles son las necesidades, para que se vean, para que tengamos claro dónde se puede invertir de mejor manera, qué es lo que va a resultar mejor para la región de Antofagasta, que seguramente no es lo mismo que lo que se va a necesitar en la región de Aysén o en la región de Magallanes o en la región del Maule. Entonces, la idea de intentar planificar desde el centro, como siempre ha sido o como se ha mantenido el esquema a nivel Chile, a nivel país, en este momento sería un gravísimo error recaer en estos mismos errores del pasado, ¿no? En esta simplicidad de pensar que todo puede más o menos funcionar, ¿no? Hay una necesidad de involucrar a la gente en esta toma de decisiones, de involucrar a las autoridades, a los y las alcaldes y alcaldesas de Chile y a los gobernadores regionales, bueno, si tenemos gobernadores regionales eventualmente, o a las intendencias, a los gobiernos regionales, a los CORES, para saber, para detectar, para analizar y para revisar exactamente qué es lo que va a necesitar cada territorio por sí mismo, ¿ya? Porque de todas maneras estamos atados de manos, ¿no? Estamos un poco atados de manos y no vamos a poder enfrentar esto nosotros solos, ¿no? Se necesita desde arriba y desde arriba no se tiene la información de primera mano que sí puede llegar a tener un alcalde, que sí puede llegar a tener un gobernador regional o un core que está trabajando en los territorios. Entonces, lastimosamente, hacia pronto yo creo que igual vamos a estar dependiendo un poco de la voluntad del gobierno nacional, aunque esperaría yo que todo lo que ha pasado desde octubre para acá empiece a dar cuenta de la necesidad de buscar articulaciones que parezcan más complejas, pero que en realidad sean más de suma, ¿no? O sea, yo creo que una idea muy errónea que podemos tener sobre el poder es pensar que el poder
es suma cero, ¿no? Que lo que pierde el gobierno nacional lo gana el gobierno territorial y entonces por eso el gobierno central se queda centrado, cuando en realidad es suma positiva, ¿no? Entre más poder tengan los gobiernos regionales, más poder también tiene el gobierno nacional en el sentido de mejores posibilidades y acciones puede llegar a implementar a nivel territorial. Así que eso. O sea que yo antes de llegar a este punto quería dar, a rato me llego con cierto rezago a una idea. Yo no sé qué sensación les queda a ustedes, particularmente a la alcaldesa, que esto también como que reveló un nivel de informalidad, de precariedad y de trabajo no formal, por decirlo de alguna manera, tremendo, tremendo. O sea, porque si uno se pone a pensar, cuando se activa el seguro de desempleo, si formalmente el 100% de las personas tienen relación contractual, es verdad, no van a recibir su nivel de ingreso de acuerdo a lo, pero por lo menos hay un colchón de 3 meses, por lo menos, para que esa familia pudiera subsistir. Pero yo creo que lo que nadie esperaba, y yo creo que sí lo tenían claro los alcaldes, pero yo creo que no lo tenía claro el gobierno central, por eso es que pongo el ejemplo, era de que la cantidad de gente que trabaja en el día a día y que no se podía coger, era brutal, es tremendo. Y ese es otro ejemplo más de los costos que tiene esta visión central versus la realidad local, porque yo creo que la alcaldesa, o sea, todos paseamos por, bueno, tú, José, no, pero si yo paseo por calle Prat de mi ciudad, uno puede ver la gente trabajando, digamos, o sea, y claro, y esa gente resulta que es la gente que al final del día termina saliendo a trabajar y tiene que hacerlo, digamos. Entonces yo siempre pensaba que los alcaldes eso lo tenían clarísimo, y es otro ejemplo más de esta dificultad. Sí, coincido plenamente con Dulce, una cosa cortita. Nosotros visualizamos este tipo de acciones que podían pasar a corto plazo. Y fíjate que no se logró dimensionar lo que significaba aplicar medidas tan tardías como fue la cuarentena. La cuarentena llegó muy tarde a la comuna de Antofagasta. Llegó, pero en el peor escenario, y la quitaron mucho peor. Pero la gente, a raíz de los discursos inconsecuentes que se tuvieron de alguna autoridad, afectó finalmente en que la gente respetara lo que significaba la cuarentena, a tal nivel que desde el punto de vista económico la gente tuvo que salir a trabajar por el día a día, arriesgándose a multas de hasta 50 millones de pesos, y le interesó muy poco utilizar mascarillas, tener el permiso temporal o lo que sea para poder circular en la calle. Y eso estuvo por sobre su protección de salud. O sea, es tanto el impacto económico, quiero decir con esto, que aquí hemos salido perjudicados todos, sin duda que principalmente hoy día la gente que vive del día a día, pero sin duda el impacto negativo también ha sido muy negativo para los municipios. Quiero contarle un detalle que cómo nosotros los municipios todavía seguimos subvencionando al Estado. Desde enero hasta la fecha estoy recibiendo mensualmente menos recursos por parte del Ministerio de Educación, producto de que nuestra subvención escolar se saca por la asistencia de los niños a clases y no por la matrícula. Entonces yo todos los meses estoy recibiendo menos plata para pagar a los profesores. Y ya llevo hasta esta fecha de enero a mayo casi 1.000 millones de pesos. ¿Quién me va a pagar eso? ¿Ah? Vamos a tener que ser los propios municipios, vamos a tener que seguir subvencionando ese déficit que tiene hoy día nuestro país en enfrentar estas situaciones tan complejas como al menos pagarle el sueldo a los profesores. O el per cápita, nosotros tenemos que subvencionar el per cápita con 2.800 millones de pesos al año para lograr hoy día tener una atención digna, entre comillas, a las personas hoy día en la atención primaria. Entonces, si sigamos sumando, es bien difícil cómo nosotros los municipios vamos a tener que enfrentar la pandemia de aquí en adelante, que va a ser peor de la que se tiene proyectada. Yo solamente quería como apuntar un poco lo que decía Dusan en cuanto a que la información local y el nivel de informalidad.
tal vez haciendo un comentario, no sé si será mala onda, pero bueno, las declaraciones que en algún momento dio el ministro sobre que no sabía que en Estación Central hubiera nivel de hacinamiento, creo que es una muestra de lo que estamos hablando. Y no tenía que irse hasta Antofagasta para ver eso, esto está acá a unos cuantos kilómetros al lado, muy cerca de La Moneda. Yo creo que el punto más crítico, lo que mencionaba la alcaldesa, es la necesidad de mucha gente de trabajar el día a día, ¿no? Y que eso va por encima de la idea de salud, ¿no? de la misma salud, porque pues si te quedas en la casa y estás produciendo el diario, pues o sea, si no trabajas, no comes. Y ese ha sido un problema no solamente en Chile, ¿no? En América Latina en general, que no tenemos estructuras muy fuertes ni sólidas y un nivel de informalidad muy, muy grande. Este ha sido como uno de los potenciadores, ¿no? Y como dice bien la alcaldesa, al final va a terminar siendo el municipio donde recibe uno todas estas angustias, ¿no? Y todas estas cosas, todos estos reclamos, siendo como decíamos, la puerta del Estado. Al fin y al cabo es donde llegas a mostrar como lo que está pasando, pero como también mencioné en algún momento, en el sistema en el que estamos, en la forma en la que estamos, es difícil que podamos resolver. Esa es la verdad. Y bueno, ¿alguien quiere agregar algo más a esta discusión que estaba muy interesante, la verdad? No sé si alguien quiere agregar un punto más antes de pasar quizás a nuestra última pregunta. ¿Cómo apoyamos a los municipios? Claro, ¿cómo apoyamos a los municipios? ¿Qué herramientas podríamos considerar para poder mejorar la situación de los municipios? Y no solamente herramientas financieras, porque al parecer también tenemos, y lo que nos ha mostrado esta pandemia, es que tenemos alcaldes que tienen las competencias para poder enfrentar esto. Sin embargo, aún así, el gobierno central no toma ningún partido acerca de cómo poder rescatar la información. O sea, el hecho de que un ministro no sepa la existencia de un hacinamiento cuando en realidad es algo evidente y es cosa de circular por nuestras ciudades, es claramente una información que cualquier alcalde o un intendente podría haber recogido de su comunidad de una manera mucho más rápida y poder entregar esta información. Es decir, ahí se evidencia en cierta forma estos problemas de coordinación existentes tanto entre el gobierno central y los gobiernos locales o subnacionales a la hora de enfrentar esto. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que debiésemos entregar a las municipalidades para poder enfrentar de mejor forma esta situación? Y no solamente herramientas financieras, sino que también herramientas institucionales que permitan, por ejemplo, reducir estos problemas con respecto a la concentración de ingresos, porque ya sabemos que las municipalidades más grandes, Las Condes, Vitacura, quizás no van a hacer el mismo esfuerzo para poder obtener más fuentes de financiamiento desde su propia realidad local en comparación a otras municipalidades más pequeñas que sí se van a ver más perjudicadas con esto. Bueno, hay cosas que no se pueden hacer a voluntad de la persona, ¿ah? Es decir, uno le puede decir de manera voluntaria a las empresas que paguen sus impuestos territoriales acá. Pero una cosa que se puede exigir desde el punto de vista legal es que realmente las empresas que tengan sus instalaciones a nivel comunal paguen sus contribuciones, sus patentes aquí, en la comuna donde están instaladas y no donde tienen sus casas matrices. Esa es una gran diferencia, que finalmente esos recursos van directamente al lugar donde tienen la casa matriz y no donde explotan sus recursos. Y esto lo quiero decir en el contexto minero. Yo creo que eso es una forma también de aportar hoy día hacia la región, ya sea, no sé, pues si fuera otra región, forestal, de la salmonera, en fin, pero desde el punto de vista de la riqueza que tiene cada región, creo que es relevante ahí que las empresas puedan pagar sus impuestos aquí, de todo el punto de vista, incluso los permisos de circulación, que puedan vivir en la región donde tienen sus trabajadores, que viven esa experiencia, de tal manera que nos va a abrir y le va a abrir los ojos a muchas autoridades de cómo tenemos que fortalecer el sistema público de salud, cómo tenemos que fortalecer la escuela, porque sus hijos, sus hijas van a estar viviendo en una ciudad que quieren que sea cada día mejor, que sus calles sean mejor preparadas, de tener más disponibilidad de vivienda. Entonces, para eso, creo que
la instalación del punto de vista legal, creo que es fundamental que las empresas puedan tributar acá. Y lo segundo, que más allá de las distribuciones que puedan tener los municipios, es que el Estado haga un gesto de descentralización. Y creo que una forma positiva de hacerlo es que tenga esa mirada por región, que no nos mire con la misma balanza o con la misma varilla a todos por igual, que nos saquen a la pizarra, pero que vean cómo es la realidad intrínseca del punto de vista regional y local. Porque el per cápita de salud no es el mismo que funciona a nivel central y a nivel del sur, porque acá los productos son mucho más caros. Los médicos exigen también un sueldo distinto, los profesionales de la salud. Un medicamento es mucho más caro que el que llega a nivel central o a nivel del sur. O sea, los implementos, los insumos son totalmente distintos. ¿Para qué hablar de los subsidios de la vivienda? La gente se puede morir con un subsidio y jamás puede tener la vivienda. ¿Por qué? Porque los indexadores para tener el subsidio de vivienda son los mismos que pasan a nivel central y a nivel del sur. Y aquí los suelos son carísimos. Entonces, si tenemos actitud de descentralización, creo que la evaluación de estos indexadores para poder tener subsidio de vivienda, de tener el per cápita para los municipios, tanto educación y salud diferenciado, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Y que evidentemente las inversiones públicas también alcancen para las regiones. O sea, que si se ven puentes, se ven metros, que también lleguen acá a las regiones que aportamos tanto a Chile. Y que no solamente nos miren como el patio trasero de una región, sino que como lo que nosotros somos, una región de vital importancia para el motor económico de nuestro país. Y mientras no exista ese cambio de paradigma de las autoridades a nivel central, va a ser bien difícil que podamos salir de esa centralización agobiante que nos tiene cansado a muchos y que lamentablemente son pocos los que avanzan para que realmente tengamos un país de descentralización como corresponde. Y también, dentro de la región, ser cada día más descentralizado. Y que las políticas públicas que lleguen aquí también se repartan de manera equitativa para aquellas comunas que quizás no son mineras. Pero si vamos a recibir estos fondos, que también los podemos distribuir con estas regiones que están tan apartadas como, por ejemplo, Ollagüe, que hoy día lamentablemente tiene 2 contagios por COVID. Y bueno, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero si nos permitieran tener este contacto directo con algunos representantes a nivel local, con la autoridad a nivel central, yo creo que sería mejor, un país mucho más armónico y con menos brecha de desigualdad. O sea, hoy día la pandemia ha dejado en evidencia, al menos en la región de Antofagasta y en esta comuna, las tremendas desigualdades y las injusticias que vive la comuna de Antofagasta. Hoy día, no hace mucho, me avisaron de que hay familias ya instaladas y formaron nuevos campamentos, personas de clase media viviendo en campamentos. O sea, eso no lo podemos permitir. Entonces, ¿qué más vamos a esperar para realmente que esta situación nos remezca para discutir este tema de fondo de la descentralización, darnos más autonomía a los gobernantes locales y que no seamos solamente espectadores o administradores de los fondos, de los pocos fondos que tenemos a disposición? Uy, en realidad es difícil hablar después de lo último que dijo la alcaldesa. Creo que es un ejemplo que todo antofagastino lo conocemos, digamos. Yo, a ver, creo de que hay gestos que son sumamente simples y rápidos y cosas que uno esperaría que pudieran ocurrir. Yo quiero quizás darle un matiz incluso un poco más preocupante, que a mí esto me parece hasta preocupante desde el punto de vista constitucional. Porque desde el punto de vista constitucional tiene que haber un trato igual a los iguales, ¿no? Eso es una base, digamos, con la cual yo construyo generalmente la institucionalidad. Pero resulta que si yo nazco, o sea, yo logro nacer, perdón, en un lugar equivocado, no tengo el mismo acceso a bienes públicos. Y no estoy hablando de bienes públicos de metros cuadrados, de pasto, no, estoy hablando de lo que acaba de decir la alcaldesa, o sea, el presupuesto para cubrir los aportes que se pueden hacer en la educación municipal. Entonces, pareciera ser de que este problema parte desde esa lógica, o sea, de fondo nuestro sistema
sistema no nos da un trato igual, no somos iguales. No somos iguales, no somos iguales de acuerdo a la distribución geográfica que hacemos. Entonces, ese es un primer aspecto que yo creo que resume todo esto. En segundo lugar, tenemos un montón de evidencia, bastante evidencia científica, de proyectos, de informes, respecto al costo de vida que enfrenta las regiones mineras. Porque tiene un aspecto tanto, las regiones mineras tienden a tener un alto costo de vida. Bien. De hecho, yo le pregunto a la alcaldesa si es que siquiera miran algunas fichas para entregar beneficios municipales. Estoy seguro que ni siquiera la miran, porque si se ponen a mirar los niveles de ingreso, no calificaría a nadie por la propia lógica que tiene. Entonces, al final el municipio, cosa que para otros municipios, o sea, por ejemplo, el costo de vida de Antofagasta hace que la línea de pobreza de Antofagasta sea mucho más alta de la que creemos que somos. Pero como nos ponen en la misma línea, entonces resulta de que tenemos una tasa de pobreza acá, pero en realidad si la línea de pobreza yo lo corrijo por lo caro que es Antofagasta, en realidad estamos acá. Y ahí uno comienza a entender tanto campamento. Porque al final del día es gente que está en una situación súper precaria. Dos, vamos al FNDR, que es otra fuente de ingreso. El FNDR considera el número de pobres en la región. Nuevamente tenemos un efecto negativo porque nos contabilizan menos personas en condiciones de vulnerabilidad que las que realmente tenemos. 3, los subsidios habitacionales. Si yo miro el valor de metro, lo que se subsidia, yo no sé si alguien puede comprar un espacio en Antofagasta con ese valor de subsidio. Entonces, ya no se trata simplemente, y fíjese que no estamos requiriendo un cambio constitucional, ni estamos requiriendo un gobernador, estamos requiriendo una cuestión súper simple. O sea, todos nos preocupamos del crecimiento de los precios año a año. Estamos todos preocupados de la inflación. Pero cuando analizamos los precios de un lugar a otro, nadie se preocupa. Es como que el tiempo, la dimensión tiempo, pareciera ser mucho más relevante que la dimensión espacio. Y si nosotros nos ponemos a pensar, lo único que fueron exitosos en esto fue Aysén, y lo que tuvo que hacer Aysén es prácticamente bloquear, ¿se recuerdan cuando bloqueó y estuvieron ahí un buen tiempo para conseguir una compensación local? Entonces, no es tan complejo reconocer. Si acá mandan recursos públicos, esos recursos públicos ya hay que sacar el 20% porque el 20% es netamente costo de vida. Bien, entonces, ahí hay un gesto que es bastante simple, que lamentablemente no existe. En segundo lugar, yo vuelvo a insistir con el tema de la potestad que se le podría dar a los municipios para tener un rol más activo en el catastro y en la elaboración de los evaluados fiscales. Yo creo que Antofagasta allí tiene un potencial tremendo para obtener recursos a nivel local, tremendo. Pero poco se puede hacer. Poco se puede hacer porque efectivamente ahí el Servicio de Impuesto Interno nuevamente aterriza en Antofagasta cada 10 años y nos nutre, diga. Y si uno mira también los mecanismos con los cuales calcula los evaluados fiscales son bastante rústicos. Si pescan el mapa, lo dividen en 6, cuando si yo me voy a cualquier ciudad del mundo hay un montón de economistas, geógrafos, planners, sociólogos trabajando para tratar de medir el valor de mercado de las casas. Ahí tenemos una segunda área que tampoco logramos nosotros. Y en tercer lugar, una tercera medida que yo también creo que podría tener un impacto es justamente permitir que las comunas mineras, hablo de las comunas mineras, logren una relación más horizontal con su propia estructura productiva. O sea, aquí, de hecho, nos toca regularmente sentarnos a conversar con la empresa minera. Y la empresa minera tiene una disposición finalmente, o sea, a mí me consta, digamos, pero al mismo tiempo ellos también son presas de la descentralización. Es súper curioso porque ellos dicen, mira, no, si lo hacemos... Claro, ellos dicen, tengo que darme la vuelta por allá, que debe volver a Santiago porque si lo hago directamente como que no cuenta. Entonces, al final, la descentralización, y con esto cierro mi idea, a mí lo que más me preocupa es que no nos está dando un trato igual, ya en condiciones mínimas. Es decir, un chico de precariedad o una chica que tiene una precariedad social, no le podemos sumar una segunda precariedad por nacer en la ciudad más cara de Chile. Eso no es justo. Y lo peor todavía es que tampoco le estamos dando instrumentos al gobierno local para poder compensar aquello. Entonces,
cada vez va adquiriendo más sentido esta frase de zonas de sacrificio. O sea, si yo veo, por ejemplo, los impuestos constitucionalmente en Chile son de propiedad del Estado. De hecho, pero ¿no será un buen momento para analizar si la recolección de IVA puede ser dejado en parte en los gobiernos locales por un plazo definido? ¿No será un buen momento de pensar que el impuesto a la renta quizás debe ser parcelizado entre las regiones para poder paliar estos efectos? ¿No es un buen momento para reanalizar la estructura tributaria y dejar algo a nivel local? O sea, si desconfiamos tanto de los gobiernos locales, bueno, denle 2 años por último. Pero pareciera ser que son intocables. O sea, de hecho, si uno mira la estructura del presupuesto nacional, los impuestos territoriales que son de propiedad municipal ni siquiera aparecen en el presupuesto nacional. O sea, eso es la mejor muestra de decir, mira, nosotros eso no... Pero del IVA, que es una parte considerable, aparte que es un impuesto sumamente regresivo, o sea, lo podríamos nosotros ocupar para compensar un montón. Tengo entendido que los municipios pagan IVA, alcaldesa, usted me puede corregir. Sí, pero tengo... podríamos no pagar IVA, por ejemplo. Pero Sí, pagan IVA, es súper curioso porque es un costo de transacción, o sea, yo te pago de un bolsillo al Estado y después yo mismo me lo saco. lógico. Eso podría ser una medida, que no paguemos IVA. Sí. Bueno, o sea, no creo, yo creo que quedarme de último me juega en contra, porque ya todo el mundo como que dice, como que ya ha mencionado varios puntos. Yo quería como marcar como tres cosas muy importantes, que han sido mencionadas de manera tangencial por las dos intervenciones, bueno, por la alcaldesa. Lo primero, entender que a nivel latinoamericano y a nivel OCDE, Chile es el país que menos descentralizado fiscalmente está, ¿no? O sea, este es un punto, esto es cierto, esto es un hecho, esto no es ni siquiera para entrar a debate, ¿no? La gran mayoría de los recursos se recogen desde el gobierno nacional, ¿ya? La gran mayoría. Y además la ejecución de la inversión también se hace en su gran mayoría desde el gobierno nacional. Entonces, ya de por sí, como decía en la anterior, ya de por sí estamos jugando en desventaja, ¿no? O sea, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales van a estar jugando en desventaja siempre en este modelo, ¿no? Porque no van a tener la capacidad para inyectar el dinero para hacer las cuestiones que se requieren en este tipo de situaciones de emergencia, ¿no? Entonces ahí hay un punto, mucho tiene que ver, como ya lo habíamos dicho, el tema de la desconfianza en las capacidades o en la misma transparencia que pueda llegar a tener a nivel municipal, ¿no? O a nivel territorial, con esta idea de mantener como centralizado porque así se genera más control de alguna manera del gasto, ¿no? Porque son más fiscalmente responsables desde el gobierno nacional. Cual, el equilibrio fiscal, que es como un fantasma que está siempre... el fantasma que siempre está por ahí, que bueno, que, ojo, a veces puedes ayudarnos. En casos de emergencia, tener un fondo en el que se pueda invertir ha sido por algún tipo de disciplina fiscal, ¿no? Pero aún así es la desventaja, la desigualdad que existe, o más bien la concentración que existe del uso de los recursos, del recoger los recursos y de poder invertirlos. Como tú mismo, Gustavo, lo habías mencionado antes. Entonces, yo creo que sin plantearnos por lo menos ese tipo de transferencias y ese tipo de traspaso a nivel territorial, de recolección y de ejecución de presupuestos, va a ser difícil articular como una recuperación a nivel nacional, porque pues, como les decía, va a faltar información, va a faltar, o sea, desde el gobierno nacional no se tiene toda la información para adjudicar, para poner las inversiones en los sitios más necesarios, ¿no? No van a tener la capacidad tampoco de levantar toda la información en cuanto a las oportunidades que pueden llegar a tener. Como ustedes lo mencionan, pues, o sea, en Antofagasta hay oportunidades fiscales que se podrían llegar a tomar si tuvieran las competencias para hacerlo, ¿no? Pero esto desde el gobierno nacional sí se mantiene de esta manera, este nudo de cómo funciona a nivel presupuestario todo el país, pues va a ser difícil, ¿no? Yo pensaría que una primera idea sería esta transferencia no solo de recursos, sino también de capacidades en cuanto a recaudaciones, porque eso de verdad que me parece que es una buena idea. Gracias, o sea, por ponerla, como digo, al final termina uno como más bien
apoyando lo que ya se había dicho anteriormente. Un segundo punto es el tema de la coordinación, ¿no? Uno de los grandes problemas o puntos de intentar enfrentar este tipo de situaciones con una diversidad tan grande, porque estamos hablando de 345 municipalidades en todo Chile y van desde, yo qué sé, Villa O'Higgins, en Aysén, hasta Providencia o Las Condes acá en Santiago, ¿no? Y Antofagasta allá en el norte. Entonces, es una diversidad muy grande, ¿ya? Y por eso las acciones deberían ser coordinadas. En una idea, como les decía antes, en una idea del centralismo, la coordinación la hace el gobierno central y lo baja y ya está. Pero en estas situaciones no es posible porque faltan sesgos de conocimiento, de información de los temas que están pasando. Entonces hay que involucrar a demás actores para que se sienten en la mesa, y involucrar a demás actores obviamente va a generar conflicto. También va a generar colaboración, pero va a generar también conflicto. Y en ese conflicto, en esa manera de negociar, yo creo que habría que tener una altura de miras en algún momento, ¿no? Hay que tener una altura de miras por parte de las autoridades. Y ahí, para decirlo, ¿no? Las autoridades deben tener algún tipo de altura de miras, no entrar solamente a la confrontación, entender que el conflicto va a ser de ahí, que siempre va a tomar decisiones, siempre se van a tomar decisiones que van a afectar a unos y más que a otros, sobre todo en momentos de escasez hay que tomar ciertas decisiones, pero las decisiones, si son tomadas de manera dialogada, ¿no? Deliberada, en la que se conversa, se ponen sobre la mesa todas las situaciones, recibo la información desde el territorio, le digo, mire, entiendo esta dificultad, pero tenemos esta otra cosa, podemos empezar a dialogar y decir, bueno, está bien, no puedo aceptar esto, pero usted me compensa por este lado. O sea, se puede hacer de alguna manera una coordinación, un diálogo, más que una coordinación, ¿no? Y unos vasos comunicantes entre los niveles de gobierno. Un tercer punto es, ya lo había mencionado también en la alcaldesa, que no es solamente lo público lo que necesita meter la mano acá, ¿no? No son únicamente el Estado los que tienen que meter la mano en la recuperación, los privados también tienen que meter la mano en la recuperación. Hay que mirar la forma para organizarnos, y ahí hay un punto muy especial para los gobiernos territoriales, y es que en el gobierno territorial, o sea, una de las ventajas del gobierno municipal o regional es la capacidad de generar redes, es la capacidad de articular a los actores sociales en el territorio, que afectan el territorio, ¿no? Entonces, eso es un asset, es un activo que es muy importante para el país entero, ¿no? O sea, la necesidad de articular estas acciones a nivel territorial es importante de hacerlo. Entonces hay que tener muy en cuenta que no es solamente el Estado el que va a impulsar la recuperación económica, sino que va a haber mucho privado que va a tener mucho que decir. Y por último, ya para cerrar, casi que, pero creo que más importante aún, hay que darnos cuenta que en el contexto en el que estamos, antes de la pandemia había una movilización social y había un movimiento ciudadano y un empoderamiento desde la ciudadanía. Y el empoderamiento de la ciudadanía en este momento nos viene de pelos, en realidad nos viene excelente, porque necesitamos de la ciudadanía. No solamente en el sentido de que es la ciudadanía la que a veces también se organiza, ¿no? O sea, las ollas comunes que surgen es desde la misma sociedad civil, ¿no? La atención que se le puede dar a servicios migrantes lo hace organizaciones de la sociedad civil. Y esas competencias, esas capacidades que están instaladas y que además están movilizadas son esenciales. Entonces, pensar en el estallido social como algo que puede llegar a generar un movimiento que nos ayude a salir de la pandemia puede ser un poco, casi que alguna gente pensará que es contraintuitivo, pero en realidad tener a una ciudadanía movilizada puede ser un efecto muy positivo, no solamente en cuanto a la participación, al involucramiento, en los temas sociales, en los temas ciudadanos, en lo que está pasando en las calles, sino también como un ente fiscalizador. Porque, a ver, pensémoslo bien, una de las cosas que hemos dicho es que el gobierno central le tiene desconfianza a los gobiernos municipales, ¿no? No es gratis.
Ya puede pasar de todo, o sea, entonces lo que necesitamos es también transparencia en este uso de recursos. Y esa transparencia no es solamente la Contraloría la que debe estar ahí, Contralorito mandando mensajes o algo por el estilo, sino es la ciudadanía que fiscaliza lo que está pasando, y ahora con más intención, porque pues al fin y al cabo estamos todos en esto. ¿Ya? Y si ya hay un movimiento, ya la gente está más interesada, más involucrada en los temas públicos, entonces ahí es cuando tenemos que mirar cómo eso nos puede servir, ¿no? Cómo eso nos puede colaborar. No verlo como un enemigo, no verlo como un contradictor, más bien como ver cómo podemos articular estas acciones. Ninguna de lo que acabo de decir es fácil. Nada de lo que acabo de decir es simple, nada de lo que acabo de decir se puede solucionar desde un decreto o con una norma. Bueno, un par de cosas podría funcionar a través de normas y de leyes, pero de todas maneras es importante que esto de lo urgente no nos quite de vista lo importante, ¿no? Y lo importante es la necesidad de atender en los territorios, la necesidad de mejorar la gestión y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? Al mismo tiempo profundizar la democracia a través de acciones colaborativas entre distintos sectores. Oye, Yana, quería hacer el siguiente aporte a raíz de lo que señalaba tanto Dusan como José, de que el Estado o los gobiernos de turno han sido muy incrédulos con los gobiernos comunales. Y durante el estallido social y la misma pandemia se ha hecho un reconocimiento bien cuantitativo, digamos, por parte de la comunidad, de cómo es el rol que ha sido de los alcaldes y la alcaldesa de manera transversal, en estos dos escenarios que han sido súper complejos para nuestro país. Si lo miramos desde el punto de vista numérico, dentro de todas las autoridades, tanto del Estado, del gobierno, los congresistas y nosotros mismos, los alcaldes y la alcaldesa hemos sido los mejor evaluados. Quizás aprobando, pero rajuñando, pero aprobando. Y la gente ha reconocido que nosotros somos también parte de la solución, porque nos ven el día a día, en fin. Pero necesitamos que también el resto de las autoridades, principalmente las centrales, crean en nosotros, seamos mucho o sean más empáticos en la búsqueda de solución, que tengan un mayor compromiso. Porque mientras esas cualidades no existan, va a ser bien difícil que se cambie de actitud para enfrentar los desafíos que hoy día Chile nos obliga a hacer, y que lamentablemente nos tocó los momentos más dolorosos para reconocer que estábamos en la dirección incorrecta. La gente quería que tomáramos un rumbo distinto al que todos estábamos empujando finalmente. Entonces creo que hay cosas que se pueden hacer si realmente existe una empatía, un compromiso. Y creo yo que, mira, fíjate que los alcaldes hemos mostrado colocar arriba de la mesa temas que incluso ha hecho direccionar las decisiones del propio gobierno. Pero más allá de eso, creo que nosotros también hemos sido capaces de jugar ese rol que yo siempre intento señalar, de que las autoridades tenemos que ser cada día más creíbles para la comunidad. ¿Y cómo podemos llegar a hacer eso? Es buscando los acuerdos. Los alcaldes, que somos varios, logramos para ver si hacíamos o no una consulta ciudadana, si era bueno a no hacer el plebiscito. Nos bastó un llamado telefónico, un par de correos electrónicos para que los 300 y tantos alcaldes nos pusiéramos de acuerdo. Y lo hicimos a nivel nacional, o la mayoría lo enfrentó. Y digo, entonces, ¿cómo es posible que desde el Congreso, que son menos, no sean capaces de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo en algo que son tan importantes como las políticas públicas que afectan a todos por igual? O sea, deberían afectar a todos por igual, cosa que no sucede. Entonces, creo que el mensaje que nosotros estamos entregando en esta pandemia, una de las cosas positivas, es que el acuerdo, la empatía, la solidaridad, el compromiso, es fundamental para seguir avanzando. Si seguimos con esa miopía, ese poco compromiso, va a ser súper difícil salir de la crisis social, de esta pospandemia, que es súper complicada, y uno de los mensajes que al menos creo que me quedó como súper claro del estallido social es tener mayor empatía a los problemas de la gente. Por eso me gustaría mucho que, por ejemplo, el Congreso pueda sesionar por región y que viva una semana lo que vive la gente que tiene que estar viviendo en los lugares no tan cómodos como los que tenemos nosotros, que tenemos la oportunidad de tener agüita caliente, almorzar hartas veces, abrir el refrigerador y encontrar todo lo que uno nos gusta, pero no es la mayoría de Chile, y menos en esta pandemia.
Entonces, la empatía hoy día nos hace mucha falta. Por eso creo yo, y con esto termino, que para estar en el Congreso hay que pasar por las escuelas comunales, ser alcalde, ser concejal, a ver si aunque sea dirigente de una junta de vecinos, para realmente estar sentado en el Congreso. Porque una de las cosas que creo que se ha fallado es no entender hoy día la realidad de Chile. Bueno, bueno, yo creo que con este escenario ya hemos respondido. Y a mi última pregunta, pero yo creo que la pregunta ya está respondida, era preguntarles acerca de sus percepciones, proyecciones con respecto a las finanzas municipales. Y ya vemos que este escenario sin duda va a ser muy complejo. Pero aún así voy a ver si alguno de ustedes quiere realizar algún comentario ya para dar cierre a este conversatorio y comenzar con las preguntas del público, ya que están esperando, ya tenemos ya preguntas esperando, así que me gustaría cerrar con esto. ¿Cuáles son sus percepciones, proyecciones? La Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su encuesta, nos señalaba que el 96% de las municipalidades decía de que el escenario iba a ser muy malo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cómo va a ser esto? ¿A qué nos tenemos que preparar ahora? Bueno, si quieren arranco yo. Ay, perdón, alcaldesa, usted iba a No, no, decir. muy cortito. Bueno, las asociaciones municipalidades tenemos esa visión, pero no solamente se ve negativo por eso, sino que se ve negativo por otras cosas. No veo un horizonte claro de una reactivación económica en todo el sentido. O sea, no veo tampoco a corto plazo que hay un control de la pandemia a nivel país. Entonces son hechos que son bien contundentes para decir que el escenario no va a ser auspicioso. Ahora, evidentemente que tenemos que tener una actitud optimista, pero no ingenua, de colaborar y prestar todo el apoyo desde lo local, los actores regionales y también a nivel central, de centrar todos los recursos, todas las planificaciones en cómo salir de esta. Y no pensar en otras decisiones que finalmente no obedecen a lo que hoy día tenemos que darle prioridad. Si seguimos actuando de la forma que estamos haciendo, no veo un escenario muy juicioso, pero si hay un cambio de actitud donde realmente prime la empatía, la cordialidad, la búsqueda de acuerdo, vamos a salir en el menor tiempo posible. Vale, yo José, no hago sino, sí, no hago sino suscribir lo recién mencionado por la alcaldesa. Creo que vamos a decir más o menos lo mismo. Sí, le digo la Pero bueno, verdad. mira, considero de acuerdo. Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, vamos a ser ciertos, lo que se viene para adelante no es un escenario fácil, no es un escenario fácil. Y también quiero no caer en el pesimismo ni en el desastre, en el desastre, ¿no? Que ya estamos todos, tenemos solamente que apañar y ya está. No creo que tampoco esa sea la solución. Yo creo que si hay algo que se necesita en este momento es un claro llamamiento a la unidad. A la unidad no me refiero en el sentido de vamos a votar todo lo mismo que yo digo, sino un llamamiento al sentarse, al deliberar, a lo que decía la alcaldesa, a la empatía, ¿no? A la idea de ponernos en los otros pantalones y en los otros zapatos y empezar a construir desde allí. Y eso es algo que involucra a todo el mundo, y no me refiero solamente a los políticos. Yo creo que al sector político, ¿no? Yo creo que el sector político sí tiene el poder democrático y las competencias para fijar políticas públicas, pero son muchos los actores que estamos involucrados ahí. Está la academia, está la sociedad civil, hay un trabajo, un esfuerzo que uno ve en las calles de organizaciones sociales que están haciendo montones de cosas y que muchas veces lo hacen, eso sí, con las uñas, ¿no? O sea, y ahí es donde tendríamos que mirar cómo podemos apoyarles, ¿no? Cómo podemos hacer de esta red nacional o de esta idea de colaboración entre distintos tipos de actores sociales, cómo podemos enfocarnos a lo que sería el bien común, ¿no? A lo que sería buscar el salir de todos. A todo el mundo nos va a afectar esto, a todos nos va a afectar,
¿ya? Y todos podemos salir beneficiados en un acto colectivo. Entonces creo que los puntos están hechos, las cuestiones prácticas creo que más o menos las hemos mencionado, ¿no? La idea de mayor asignación a nivel local y mayor capacidades a nivel local, ya lo hemos dicho, pero de todas maneras lo que más va a necesitar el país es unirnos al lado de una idea de que de esta podemos salir, pero tenemos que usarlo todos, ¿no? Tenemos que estar todos. No podemos todos y todas, para decirlo de una mejor manera. Porque este es un problema tan complejo que no hay un solo actor que lo pueda solucionar. Y pensar que va a llegar papá gobierno nacional y nos va a arreglar la vida, primero es infactible, no es factible. Así que lo que tendríamos que hacer es como, bueno, vamos para adelante, subir el ánimo y sobre todo dialogar, conversar y coordinar. Yo solamente agregaría un punto y me es inevitable no decirlo por mi posición de decano de la facultad, que tenemos un compromiso muy grande en las universidades regionales. ¿Ya? Puedo hablar con propiedad de mi universidad, digamos, o sea, uno Es ve verdad. como el esfuerzo institucional de la universidad partiendo desde lo propio académico, o sea, instancias como esta, digamos, académicos y académicas que han reorientado sus agendas para tratar de ayudar, digamos. O sea, este proyecto, estos fondos para investigación en COVID, nuestra universidad postuló 40 proyectos, que es casi el equivalente a lo que postulamos en proyectos fondos. ¿Sí? Y es increíble cómo también la academia necesita reorientarse. O sea, hoy en día la academia se debe volver muy local. Eso es algo que es un desafío que tenemos, y estoy seguro que represento no solamente la universidad, probablemente el resto de las universidades de la ciudad, tenemos que estar allí, porque hoy día la sociedad nos necesita y nosotros nos vinculamos con la sociedad. No existimos sin ella. Entonces, creo que inevitable este giro, y ojalá que también los incentivos cambien. O sea, por ejemplo, uno esperaría que el Ministerio de Ciencia reoriente todos estos fondos y los ponga, o sea, para mí, como científico, diría, bueno, los proyectos de más relevancia del Ministerio de Ciencia debieran tener como una cláusula impacto local, por poner un ejemplo. ¿Bien? Cosa que hoy día no los tienen necesariamente. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos van a ayudar a reorientar, porque como plantea la alcaldesa, el desafío es muy grande. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios, por todos sus argumentos. Detrás de esto, sin duda, nos podríamos quedar conversando un poco más, pero yo creo que no nos da el tiempo. Además, tenemos algunas preguntas. Hay dos formas para hacer preguntas. Vamos a abrir este espacio. En primera instancia, a través de Zoom, ustedes pueden ir al cajón que dice preguntas y respuestas. Pueden hacer desde ahí sus preguntas. Yo las voy a leer cada una de las preguntas que ustedes tengan, evidentemente. Y a través de Facebook también estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la Facultad de Economía y Administración, en donde ustedes también pueden hacer sus preguntas. Hay una pregunta hace mucho rato que Cristóbal Vázquez estaba realizando, y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿existe alguna proyección del efecto de la pandemia en el sector minero? ¿Se espera una reducción en el ingreso por patentes mineras producto de lo anterior? ¿Hay información de cómo se asignan dichos ingresos si fuese el caso? ¿Qué tipo de programas se verían afectados? Son varias preguntas. Sí, desde el punto de vista municipal, obviamente. Mira, bueno, la composición de los ingresos del municipio, que no son todos iguales, a ver, el 70% de los municipios en Chile se conforman por el Fondo Común Municipal. Y el resto tenemos la oportunidad también de recibir fondos a través de las patentes mineras y de los fondos de la ley de casino. Eso ha permitido también de alguna manera sacar iniciativas que tienen que ver 100% con obras, no pueden dedicarse al ámbito de la inversión social, destinarlo para que hoy día, por ejemplo, podamos hacer algunas iniciativas pequeñas, pero que permita tener mano de obra local. Evidentemente nos gustaría que los recursos fueran mayores. En el caso del Fondo Común Municipal, nosotros vamos a tener un déficit, una contracción esperada del 22,5%. Yo les señalaba además que en los fondos, en el aporte de inversión,
esto nos está afectando en un 45%, o sea, los proyectos prácticamente la mitad, que vamos a tener inconveniente. Situación similar es la que nos pasa con la ley de casino, que también se vio afectado porque evidentemente la gente no está yendo a estos lugares y es cercano al 20%. Las patentes municipales, donde está el pago de las patentes comerciales y demás, es de casi un 50%, va a ser más exacto, un 47,1%. Evidentemente que la situación minera no debería afectar en las patentes mineras, pero nosotros de todas maneras hicimos una proyección donde eventualmente habría una contracción en ese ítem, pero no deberían, porque ellos no me veo que esté cerrando Minera Escondida u otras empresas de Antofagasta Minerals y que no tengan la posibilidad de pagar las patentes mineras, pero eventualmente podría existir una contracción y no pagar estas patentes. Por eso se hacen estas proyecciones, pero no deberíamos estar siempre sujetos a estos vaivenes del precio del cobre o estas situaciones complejas que estamos viendo hoy día desde el punto de vista sanitario. Por eso también tendría que haber un cambio ahí de qué forma nosotros también recibimos permanentemente eso, pero sin estos golpes tan grandes. ¿Alguien más quiere agregar más a esta pregunta? Mira, Yo no. me gustaría señalar algo. Hoy día yo he visto un compromiso de las empresas mineras y quiero reconocerlo, en apoyo hoy día a esta pandemia. Hemos tenido una muy buena acogida de las empresas en general, no solamente mineras, sino que el rubro también industrial, más bien las empresas locales que están instaladas acá en ayudarnos en la pandemia. O sea, gracias a ese aporte, que fue bien oportuno, logramos comprar muchas cosas como mascarillas, los guantes, los implementos de protección personal, incluso las propias canastas familiares, los test de PCR, o sea, una cantidad de cosas que sirvieron en un momento más duro de la pandemia, así que también aprovecho de agradecer ese apoyo. Yo solamente quería agregar allí que la alcaldesa obviamente lo sabe, o sea, los aportes de las patentes mineras, creo que están hablando de 3.000 millones si no me equivoco, creo 3.000, ¿no es cierto? De un presupuesto de 100.000 aproximadamente con transferencia, estamos hablando de un 3%. O sea, eso debe ser como 6.000 pesos por habitante, más o menos, para que tengamos una idea anual, digamos. Y más me paga el casino. Sí, pero probablemente. Entonces, lo que yo sí creo de la empresa minera y algo que yo me he tocado conversar con ellos es que, claro, la pregunta es, ¿qué ocurre con la tremenda inyección de impuesto a la renta que hace la empresa minera? Si ese es el problema, porque el impuesto a la renta, que es un componente tremendo, se va directamente al arca central, no pasa por... Entonces, ahí es donde yo digo y estoy seguro que el sector minero, por su compromiso que tiene con la zona, incluso, no quiero comprometer a nadie, pero incluso hasta a lo mejor lo vería como algo interesante, digamos. Y no es, entonces, en el fondo, uno podría decir, bueno, es posible de manera extraordinaria condicionar que parte de ese impuesto a la renta quede en las finanzas públicas locales por un tiempo determinado, que sobrepasaría tremendamente las patentes mineras, eso yo estoy totalmente convencido, digamos. Y al final del día la minera pone sus recursos, al final del día la minera paga su impuesto, si el tema es que efectivamente no tenemos esta reestructuración a nivel local. Yo creo que la distribución ahí está mal hecha. Claro, de hecho, si uno conversa, claro, claramente se paga el impuesto, ese no es el problema es que la distribución interna es la que... Bien, listo. Acá Herman Cortés nos quiere hacer una pregunta, así que le voy a permitir que la haga en vivo. Herman, ¿puedes hacer la pregunta? Gracias, Yasna. Un saludo a la alcaldesa, Dusan, el panelista invitado. En abril del próximo año tenemos elecciones municipales y también, si es que no ocurre nada raro hasta entonces, de gobernador regional. Se supone que los candidatos y las candidatas, no solo por la obligación de inscripción para los gobernadores, sino también los municipales, deben presentar programas, proyectos, propuestas, ¿no? Normalmente son para llegar votos y son más cosísticos, más de corto plazo, más de apuntar a lo inmediato. ¿No sería posible hacer un reto ciudadano a que los y las candidatas, tanto a los gobiernos municipales como regionales,
también presenten proyectos y propuestas de solución a este tipo de problemáticas, por ejemplo, de orden financiero, cosas de fondo de los municipios. Eso por un lado. Pero por otra parte, ante esta circunstancia vivida desde el estallido social de octubre del año pasado, pero sobre todo ahora con la pandemia, el Congreso Nacional ha demostrado que puede despachar leyes en forma urgente, en forma rápida, ¿no? No requiere meses o años de estudio como normalmente ha ocurrido. El panorama que se vislumbra, ya todos lo han dicho y todos estamos contestos en ello, es realmente muy preocupante. Entonces, ¿no se podrían presentar urgentemente algunos de estos proyectos, de los que ya se han mencionado, incluso en este muy buen seminario, que requieren cambios legislativos para que sus efectos se sientan a corto plazo y no tengamos que esperar 1 o 2 años más para empezar a ver cómo se puede hacer alguna modificación, por ejemplo, a lo que planteaba Dusan de la distribución de impuestos a niveles regionales, como ocurría antes, y si esto no es nuevo, antes se manejaban los fondos del cobre a través de un consejo regional del Instituto Corfo del Norte, lo decía yo en una columna hace pocos días, ¿no? Y realmente la comunidad, en el fondo, decidía dónde tenían que invertirse parte de esos recursos. Entonces, no estamos inventando la rueda con esto, pero estamos en una situación de contingencia que creo que podría haber agua en la piscina para lanzarse al presentar, al postular proyectos de esta naturaleza. No sé qué opinan los participantes. Yo le diría este punto a la alcaldesa, yo creo. Yo creo que probablemente Sí, estamos en... mira, yo creo que con todo lo que nos ha pasado en los últimos años, la gente hace un tiempo que tomó la actitud de votar por aquellas personas que realmente se sientan comprometidas desde el punto de vista local y regional. Ya hace un buen tiempo que dejó de votar por el partido político. Entonces yo creo que nuevamente se va a seguir esa misma conducta de votar por aquel o aquello, rostro conocido o no, ¿eh? Pero que realmente tengan un discurso muy empático con la sociedad. Eh, yo creo que eso va a ser muy clave en las próximas elecciones. Un discurso que sea coherente a la realidad, porque la gente ya, uno la puede tomar como gente que no está instruida en la materia, no podemos entregarles utopía, sino que cosas concretas. Yo creo que en eso se va a basar las próximas elecciones, independientemente de cuál sea. Y hay cosas, respondiendo a la segunda pregunta, hay cosas que evidentemente se pueden hacer, como decía Dusan, sin cambio de la Constitución. Mira, la ley de migración es una de ellas. ¿Cuántos años llevamos esperando el cambio más bien, la elaboración de una ley de migración? Porque tenemos un decreto de ley y todavía no sale. Entonces, esas cosas requieren de urgencia. Entonces, tiene que haber un compromiso del Congreso, así como se pusieron las pilas este último tiempo, de que también no dejen dormir mucho tiempo estos proyectos que son de vital importancia. Porque por muy extranjeros que sean, son personas. Y que si vienen a Chile, vienen a buscar nuevas expectativas de vida. Y finalmente, la migración pilló a Chile con un estado sin soporte. Así como eso, hay otras situaciones que han sido súper complejas y que lamentablemente no se han llegado a acuerdo y que se tiene que defender en el Congreso. Entonces, evidentemente que hay que poner temáticas que hoy día a la comunidad les sirven. De lo contrario, no va a tener un impacto positivo hoy día en la comunidad. Yo, si me permiten, sigo. A ver, el tema del Congreso, lógico, o sea, cuando hay una urgencia mayúscula, se observa, y cuando hay una demanda ciudadana fuerte, y cuando existe problemas, o sea, crisis y emergencias, este tipo de cosas, sí, de todas maneras el Congreso podría trabajar en sacar rápidamente la estructura normativa necesaria para establecer ciertas medidas para atender este tipo de contingencias, ¿no? Mucho de lo que pasa, bueno, por un lado se le podría decir que mucho de lo que pasa es que la gente tiene ciertas visiones sobre cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Y chocan entre ellas, ¿no? Habrá personas que piensen que lo obvio es hacer esto y otras personas que piensan que lo obvio es hacer lo otro. Aquí en Chile la parada la lleva siempre el gobierno nacional, o sea, el gobierno nacional es el que plantea, y dispone, y desde ahí es donde surge la negociación o el diálogo que pudiera surgir acá. Yo creería que no solamente se necesita como un carácter de urgencia muchos temas, que creo que hemos tratado
más o menos acá, sino también se necesita una actitud de diálogo que en ocasiones no se ha visto tanto. Muchas veces es como yo traigo el plan y ustedes es aprobar el plan que yo les pongo, pero no una disposición de dialogar y de debatir sobre esos puntos. Y ahí hay un problema que puede llegar a parar un poco el auto, ¿no? Y bueno, no solamente, si lo hemos visto, no es solamente leyes importantes que quedan rezagadas y están sobre el tiempo. La descentralización en sí misma ha habido como múltiples intentos de generar normas en ese sentido y siempre se encontraba con una baja o nula disposición para tomarlo y afrontar el tema con urgencia. En el caso actual, claro, como está la urgencia actualmente establecida, yo creo que es importante que se muestre desde las autoridades una idea más negociadora, una idea más dialogante, más deliberativa para tomar las decisiones y que se tomen rápidamente. Eso por la pregunta primera. En cuanto a la expresión de exigir a candidatos que vayan a las municipales, que vayan a gobiernos regionales, yo creo que ese es un imperativo total. Yo creo que en este momento, me acuerdo siempre de una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin, ¿no? Cuando se estaba firmando la Constitución de Estados Unidos, iba saliendo, se estaba debatiendo si se ponía una república o si se ponía una especie de monarquía o algún tipo de estructura de esa en el nuevo estado de Estados Unidos o en los nuevos territorios. Y le preguntan qué decidieron y la respuesta, la que se asume, ¿no? Lo que dice mucho la metodología, era como hemos elegido una república, ahora está en ustedes el mantenerla. O sea, es responsabilidad también del ciudadano y de la ciudadana y de todos los que estamos y de los votantes, el ser ciudadanos y ciudadanas, ¿no? El empoderarnos y sabernos cuáles son las cuestiones, cuáles son los problemas. Y ahí hay un punto muy importante y es la necesidad de responsabilidad de los elegidos, de los que vienen, de los que vendrán, ¿no? De la responsabilidad de nosotros. Bueno, yo no, yo soy extranjero, entonces todavía no estoy registrado para sufragar, pero de los ciudadanos que votan, de los ciudadanos y ciudadanas que tienen la posibilidad de votar, hay una responsabilidad en ellos de revisar y de apropiarse de lo que viene para adelante, de darse cuenta de lo que está pasando, de premiar y de castigar a quienes están en el momento de la decisión. Yo creo que este es un momento donde sí hay una necesidad de los gobiernos y de la articulación de este tipo de cosas, pero también hay un momento de ciudadanía y es el ciudadano y la ciudadana la que debe también empoderarse ahí. Listo, Dusan, ¿algo que agregar a la pregunta? No, en realidad yo creo que, bueno, por tema de tiempo y demás, pero no, creo que ya está todo dicho. Bueno, vamos a dar la oportunidad para una última pregunta. Recuerden que a través de Zoom ustedes pueden levantar la mano o también utilizar la casilla de preguntas y respuestas, y a través de Facebook también estamos atentas y atentos. Acá el equipo de comunicaciones está atento para que nos indique si existe alguna pregunta. Bueno, vamos a esperar un momento porque por Facebook tenemos un pequeño desfase. Bien, entonces ya al parecer ya no hay más preguntas, así que vamos a dar cerrada esta parte. Bueno, ya agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por toda esta discusión que sin duda, vuelvo a insistir, si hubiésemos tenido mucho más tiempo para seguir en esto, hubiese sido muy bien, pero no era el tiempo. Bueno, simplemente agradecerles a ustedes por su presencia. Esperemos que estén también para nosotros en algún momento, si es que lo llegamos a necesitar. Así que muchas gracias por todo.
También a nuestro público que está tanto por Facebook y por Zoom, agradecer su presencia. Esperamos juntarnos en otra oportunidad también, en esta misma dinámica, en este conversatorio, a través de Zoom, a través de Facebook, y poder debatir de estos temas, no solamente desde el punto de vista nacional, sino como también desde el punto de vista regional y local, que sin duda nos falta a la hora de tomar decisiones y importante también para nuestros hacedores de política. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias al público. Así que con esto cerramos el conversatorio. Que tengan muy buenas noches a todos. Gracias, Muchas Yasna. Chao, Dusan. Chao, José. Gracias. Chao, chao. Nando, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¿Cómo lo hago yo?